Bienvenidos jóvenes al programa educativo Espacio E, tu programa de reforzamiento escolar. En el encuentro anterior iniciamos el estudio de la unidad 3 correspondiente a geometría euclidiana. Esperamos que hayan practicado un poco los ejercicios presentados en el segmento Ejercicios para Pensar que aparecen al final de cada programa. El día de hoy continuaremos con dicha unidad, específicamente estudiaremos la geometría de la circunferencia y el círculo. ¿Estamos listos? Pasemos a ver el siguiente video. Es la superficie plana limitada por la circunferencia. Es todo el entorno que limita una circunferencia. Es la superficie de plano limitada para la circunferencia. Es la superficie del plano limitada por la circunferencia. Es la superficie del plano delimitada por la circunferencia. La diferencia que hay entre un círculo y una circunferencia es que la circunferencia es el conjunto de puntos en un plano que equidistan de otro punto fijo llamado centro de la circunferencia, mientras que el círculo es la línea curva que encierra la región que es la circunferencia, es decir, circunferencia es la región que se encuentra dentro de la línea curva que lo rodea, que es el círculo. El círculo es una línea curva que encierra una circunferencia, mientras que una circunferencia no es más que el conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan en otro punto fijo llamado centro de la circunferencia. La diferencia es de que el círculo es el conjunto de puntos que se encuentran sobre una circunferencia y la circunferencia es la región o superficie que se encuentra limitada por un círculo. Que el círculo es la región o superficie que se encuentra limitada en la circunferencia y el círculo es todos los puntos que están en la circunferencia. Una circunferencia son todos los puntos que se encuentran en un círculo, y una circunferencia son todos los puntos dados en un punto equidistante que se encuentra en un punto llamado punto de una circunferencia. Una pelota, la tapa de un barril, el mundo, también encontramos la rueda de un vehículo, nuestro globo ocular, una chimbomba, etcétera. Bueno, tenemos dos ejemplos buenos que es las rotondas y también las lámparas de luces. Esos dos ejemplos se asemejan a la vida real de la circunferencia. Como bien ya sabemos, una circunferencia es la superficie que especifica, ¿no?, un círculo, y el círculo es todo lo que está dentro de la superficie. Por ejemplo, el movimiento de rotación que hace la Tierra alrededor del Sol, el juego de un trompo, el juego de un yaqui, juegos mecánicos. Tenemos el trompo, también los CD. También están los tipos de llantas que se ocupan en los automóviles. Tenemos el mundo, las rotondas, las llantas, las chapas cuando son redondas, los anteojos, los redondos. Bueno, en la vida tenemos el balón, aretes que pueden ser redondos, botones de camisa, monedas, el sol, la forma del mundo, etc. Como pudimos ver en el video anterior, nuestros estudiantes nos dieron excelente aporte sobre la circunferencia y el círculo, pero es necesario aclarar la diferencia que existe entre ambas. Para ello observemos la siguiente figura. Llamaremos circunferencia a la línea curva cerrada, tal que todos los puntos sobre la circunferencia equidistan de un punto fijo, que es el centro de la circunferencia. Por otro lado, llamaremos círculo al conjunto de todos los puntos del plano interiores a la circunferencia, incluido la circunferencia, o como bien dijeron nuestros estudiantes, a la superficie limitada por la circunferencia. Para continuar y reafirmar nuestra explicación, veamos el siguiente video. ¿Qué diferencia hay entre una circunferencia y un círculo?
Esto que estás viendo es una circunferencia y lo que está al lado en celeste es un círculo. Una circunferencia es una línea curva cerrada. Un círculo es una figura plana cerrada y limitada por una circunferencia. Para que no se te olvide, una circunferencia es una línea curva. Un círculo está relleno. Esta es la diferencia. Pero lo común entre ambas es que las dos son figuras. En todos sus puntos están a la misma distancia del centro, es decir, están a la misma distancia. ¿Cuáles son los elementos de la circunferencia? En la circunferencia y el círculo encontraremos los siguientes elementos que hay que memorizar. Veamos los elementos de esta circunferencia. Veamos el centro de esta mediante un punto. Para comprender el primer elemento vamos a comparar con la rueda de una bicicleta. La rueda de una bici es una circunferencia. La rueda de una bici está unida con el centro con numerosas varillas que son los radios de la bicicleta. Pues el primer elemento de una circunferencia es el radio. El radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Por tanto, la rueda de la bici tiene muchos radios. Bien, ahora imaginemos que ponemos una cuerda en la rueda. Esta la pondremos desde un punto a otro. Esta no pasa por el centro, la podemos poner en otra posición. Un elemento de la circunferencia se llama así, cuerda. La cuerda es una línea que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro de la circunferencia. Ya hemos visto dos elementos de la circunferencia, el radio y la cuerda. Veamos otro elemento. Cuando la cuerda une otros dos puntos de un lado a otro pasando por el centro, esto se llama diámetro. El diámetro es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. El otro elemento es el arco. Cuando pusimos la cuerda también formamos un arco. El arco es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos cualesquiera. Esto es un arco. El último elemento es la semicircunferencia, que se forma justamente a la mitad de la circunferencia. Cuando dividimos la circunferencia en dos, tendremos una semicircunferencia. ¿Cuáles son las figuras circulares? El círculo es la parte del plano, limitada por una circunferencia. Además de los elementos que ya mencionamos en la circunferencia, el círculo tiene otra que conviene mencionar. Esto se llama figuras circulares. Cuando dividimos la circunferencia en dos, obtuvimos dos semicircunferencias. Ahora, cuando dividimos el círculo en dos, tenemos dos semicírculos. En una pizza es un círculo porque está relleno por dentro, como ves la pizza ya cortada. Tomamos un trozo, pero cuando tenemos tanta hambre nos comimos casi toda la pizza y solo nos queda un trozo. Esta pequeña porción se llama sector circular de un círculo. El sector circular es la parte del círculo limitada por dos radios y el arco correspondiente. El sector circular puede ser del tamaño que queramos. El segmento circular es la parte del círculo limitada por una cuerda y su arco. Por último, en la siguiente figura tenemos en este postre un pudín relleno al centro. Tenemos la corona circular. La corona circular es la parte del pudín que queda si me como el dulce del centro. La corona circular es la comprendida entre dos circunferencias que tienen el mismo centro. El pudín sin el centro sería la corona circular. Entonces, las figuras circulares son la semicircunferencia, el sector circular, el segmento circular y la corona circular. Como pudimos observar en el video, hemos señalado e identificado algunos elementos en la circunferencia y elementos en el círculo respectivamente. Cabe destacar que el círculo y los elementos relacionados con el círculo son porciones o regiones del plano, por tanto podemos calcular el área. Primero veamos la fórmula para calcular el área del círculo y posteriormente resolvamos un problema aplicando dicha fórmula. Fórmulas de áreas, regiones circulares. Círculo. El área de un círculo es igual al producto de pi por el radio elevado al cuadrado. Recuerda que el valor de pi es aproximadamente 3.1416. La rotonda Cristo Rey en Managua tiene un radio de 7.2 metros. Se planea hacer una alfombra grande de acerrín. Un diseñador de estas dice
que él puede hacer una alfombra de 90 centímetros por 180 centímetros en 2 horas. ¿Cuántas horas son necesarias para que el diseñador elabore una alfombra del tamaño de la rotonda? El problema anterior nos pedía calcular el número de horas necesarias para que el diseñador construya una alfombra de las dimensiones de la rotonda. Observemos que la rotonda corresponde a una región circular y nos dan que el radio es de 7.2 metros. Entonces, la fórmula para calcular el área de una región circular, ya hemos dicho que es el área igual a pi por el radio elevado al cuadrado. Sustituyendo por los datos que nos da el problema, vemos que pi por el radio, que es 7.2 metros, elevado al cuadrado. Utilizaremos el valor aproximado de pi, que es 3.1416, y nos queda entonces que 3.1416 por 7.2 metros, lo elevamos al cuadrado. 7.2 al cuadrado es 51.84 metros al cuadrado. Al multiplicar 3.1416 por 51.84 resulta 162.86 metros al cuadrado. Pero eso es el área de la rotonda. El problema nos afirma que el diseñador puede elaborar una alfombra de las siguientes dimensiones. La alfombra tiene las dimensiones de 90 centímetros por 180 centímetros. La longitud es 90 centímetros y 180 centímetros lo tenemos que transformar a metros. Para ello recordemos que un metro equivale a 100 centímetros. Quiere decir que 90 centímetros corresponde a X metros. Entonces, como una regla de 3 la que tenemos aquí, X debe ser igual al producto de 1 metro por 90 centímetros dividido entre 100 centímetros. Podemos cancelar las unidades y resulta 100 centímetros. Resulta 1 por 90, 90 entre 100, punto 9, cancelamos los centímetros, nos queda metro. Similarmente haríamos con 180 centímetros. 90 centímetros, ya hemos dicho que es 0.9 metros por 180 centímetros, resultaría 1.8 metros, y al multiplicar 0.9 por 1.8 resulta 1.62 metros al cuadrado, metros por metro, metros cuadrados. El problema nos asegura que entonces 1.62 metros, que corresponde a la alfombra que el diseñador puede elaborar, ¿en cuánto tiempo? En 2 horas. Entonces preguntémonos de cuánto tiempo tardará en diseñar una alfombra de las dimensiones de la rotonda. Es decir, cuánto tardará en diseñar una alfombra de área 162.86 metros al cuadrado. ¿Cuánto tiempo? Le vamos a llamar X. Otra vez, tenemos aquí una regla de 3 directas. ¿Por qué? Con una cantidad aumenta, la otra también. A mayor área, mayor tiempo para elaborar dicha alfombra. Entonces, X directamente podemos decir que es el producto de 162.86 metros cuadrados por 2 horas. Es decir, lo escribimos 162.86 metros cuadrados, multiplicamos por 2 horas y dividimos entre 1.62 metros. Al realizar el producto en el numerador, 162.86 por 2, obtenemos 325.72
metros cuadrados por hora. En el denominador tenemos 1.62 metros cuadrados. Entonces X va a ser igual, dividimos 325.72 entre 1.62 y resulta 201 aproximadamente. Cancelamos los metros y nos quedan horas. Por tanto, el diseñador tardará aproximadamente 201 horas en elaborar una alfombra de las dimensiones de la rotonda. Corona circular. Corona circular es la porción de un círculo limitada por dos circunferencias concéntricas. Recordemos que dos circunferencias en un mismo plano son concéntricas si tiene el mismo centro, pero sus radios no son congruentes. El área de la corona circular es igual a pi por la diferencia del radio mayor elevado al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Sector circular. El área del sector circular es igual al producto de pi por el radio al cuadrado por el ángulo alfa entre los 360 grados de la circunferencia. Una pizza suprema tamaño familiar tiene 12 porciones y tiene un ancho de 38 centímetros. Encuentra la longitud y el área de un slice de esta pizza. En el siguiente ejercicio aplicaremos la fórmula del cálculo de un sector circular. Veamos la siguiente figura, que corresponde al planteamiento del problema. Decía que la pizza, que corresponde a una región circular, ha sido dividida en 12 porciones. Entonces, cada porción corresponde a un segmento, un sector circular. ¿Cómo calculamos el área de un sector circular? La siguiente fórmula, el área va a ser igual a pi por el radio elevado al cuadrado por el ángulo alfa entre 360 grados. Como vemos, el problema nos daba el valor de radio, que es R igual a 38 centímetros, pero no nos daba el valor del ángulo. El valor del ángulo lo podemos calcular de la siguiente manera. Alfa va a ser igual, hemos dicho que la circunferencia la hemos dividido en 12 porciones. Entonces, recordemos que los grados de una circunferencia en una rotación es 360 grados. Y hemos dividido entre 12. Al dividir 360 grados entre 12 resulta 30 grados. Hemos encontrado que el valor del radio dado en el problema es de 38 centímetros y el ángulo es de 30 grados. Entonces procedemos a sustituir en la fórmula. El área va a ser igual entonces a pi por el radio elevado al cuadrado, es decir, 38 centímetros elevamos al cuadrado por el ángulo alfa, que es 30 grados. Dividimos, dice la fórmula, entre 360 grados. Utilizamos el valor aproximado de pi, el área va a ser igual a pi 3.1416, 38 centímetros lo elevamos al cuadrado es 1444 centímetros al cuadrado. Simplificamos 30 grados y 360 grados, entonces nos resulta 12. ¿Por qué? Deseaba 3, le sacamos décima, nos queda 36, tercera 12, tercera 1. Al multiplicar ahora en el numerador 3.1416 por 1444, resulta 4536.47 centímetros al cuadrado. Todo esto dividido por 12. Al dividir finalmente 4536.47 entre 12, resulta aproximadamente que el área
es de 378 centímetros cuadrados. Además, el problema nos pedía calcular la longitud de este arco. Entonces, vamos a anexar una fórmula que es la siguiente. Para la longitud del arco, utilizaremos la letra L, que va a ser igual a pi por 2 veces el radio por el ángulo alfa entre 360 grados. Sustituyendo entonces pi 3.1416, 2 veces el radio, es decir, 2 por el radio 38 centímetros por el ángulo alfa, que es de 30 grados, entre 360 grados. Al multiplicar 3.1416 por 2, nos resulta 6.2832. Aquí simplificamos décima 3, décima 2, décima 36, tercera 12, tercera 1. ¿Sí? Aquí multiplicamos por 38 centímetros y lo dividimos entre 12. Por tanto, al multiplicar en el numerador, nos queda 6.2832 por 38 es 238.7616 entre 12 centímetros. Tanto, dividimos 238.7616 entre 12 y resulta 19.896 centímetros. Por tanto, el área de ese sector circular, o sea, del slider, es de aproximadamente 378 centímetros al cuadrado y la longitud del arco es aproximadamente 19.896 centímetros. Cuando hablamos de área, la unidad nos quedó en centímetros cuadrados. Cuando hablamos de longitud, nos quedó solamente en centímetros. Por tanto, podemos concluir lo siguiente, que el área de esta porción del slide es de 378 centímetros cuadrados y la longitud de este arco es 19.896 centímetros. Es importante señalar que el área nos quedó en centímetros al cuadrado y la longitud en centímetros. Nuestro tercer problema está relacionado con el cálculo de área sombreada. En este problema tenemos un semicírculo y he inscrito en él un triángulo que hemos llamado ABC. Entonces, para calcular el área sombreada que hemos señalado en rojo, ¿qué es lo clave? Calcular el valor de AB. ¿Por qué? Porque AB es el diámetro del semicírculo y además es la base del triángulo ABC respecto a la altura CD. Entonces, el problema establece que la longitud de AC es igual a 8 y la longitud de CD es igual a 4.8. Antes de proceder a calcular dicha área, necesitamos conocer este valor. Observemos que este valor es como calcular la medida de AD y la medida de DB. Entonces llamémosle X y Y. Entonces nuestro objetivo es calcular primeramente esos valores. Es importante señalar que si trazamos la otra semicircunferencia, para darnos una idea, le hemos punteado, se cumple lo siguiente, que la medida del arco AB es igual, fíjense bien, una rotación es de 360 grados, quiere decir que la mitad es 180 grados, luego el arco AB debe de medir 180 grados. Además, ¿qué pasa con el ángulo ACB? El ángulo ACB
tiene un nombre específico. Es un ángulo inscrito. ¿Por qué es un ángulo inscrito? Por lo siguiente. El vértice de dicho ángulo es C y está sobre la circunferencia y los lados son cuerdas de la circunferencia. Entonces, ¿qué nos dice, nos asegura un ángulo inscrito? Que la medida del ángulo ACB debe ser igual a la medida del arco que se extiende. Fíjense bien, que es AB, el arco AB es el arco que sostiene el ángulo ACB. Luego, la medida del ángulo ACB podemos decir que es la mitad de la medida del arco AB. Ya hemos encontrado que la medida del arco AB es 180 grados. Dividido por 2 resulta 90 grados. Con esto, ¿qué aseguramos? Que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Señalémoslo entonces. Aquí se forma un ángulo recto. Ahora procedamos a calcular X. ¿Cómo calculamos X? Recordemos en el encuentro anterior el teorema de Pitágoras. ¿Por qué el teorema de Pitágoras? Porque si observamos detenidamente el triángulo ADC en el vértice D, ese ángulo es recto. Luego podemos escribir que por teorema de Pitágoras lo siguiente, que se cumple que x al cuadrado más 4.8 elevado al cuadrado debe ser igual a 8 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque x y 4.8 son las longitudes, los catetos en el triángulo ADC y 8 es la hipotenusa. Despejando entonces x, y aquí x debe ser igual a la raíz cuadrada positiva ¿de qué? De 8 elevado al cuadrado menos 4.8 también elevado al cuadrado. ¿Por qué obtuvimos esta expresión? Pasamos 4.8 al otro miembro, pasa a restar, luego queremos el valor de x, extraemos la raíz cuadrada. Entonces, 8 al cuadrado es 64 menos 4.8 elevado al cuadrado es 23.04, raíz de esto es x. Entonces, x es 64 menos 23.04, la raíz del resultado es 6.4. Luego el valor de x es 6.4. Esto lo podemos verificar, esta raíz la podemos verificar utilizando haciendo la resta, luego extrayendo raíz cuadrada. Ahora la tarea está en calcular el valor de y. ¿Cómo calculamos el valor de y? También vamos a hacer referencia al teorema de la altura que estudiamos en el encuentro anterior. Recordemos lo que nos decía el teorema de la altura. Teorema de la altura. Este teorema establecía lo siguiente. En un triángulo rectángulo, la altura correspondiente a la hipotenusa es media proporcional entre las longitudes de los dos segmentos de la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, podemos establecer la siguiente proporción, que x, que es 6.4, es a 4.8 como 4.8 es a y. Podemos observar que efectivamente 4.8 es la media proporcional entre x, que es 6.4, y y, que es el dato que vamos a encontrar. Recordemos entonces que en una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces resulta que 6.4 por y debe ser igual a 4.8 por 4.8. Despejando entonces y, resulta entonces que
4.8 por 4.8 es 4.8 elevado al cuadrado. Y hemos dicho, aprovechando el cálculo anterior, 4.8 elevado al cuadrado es 23.04. Este 23.04 lo dividimos entre 6.4, que obtenemos finalmente que Y debe ser igual a 3.6. Quiere decir que este segmento DB debe valer 3.6. Entonces, ¿cuál es la longitud de AB? La longitud de AB es 6.4 más 3.6, es decir, 10. Todo el lado AB, que es la base del triángulo ABC y es el diámetro del semicírculo, tiene valor 10. Entonces podemos ahora sí calcular el área sombreada. El área sombreada, si observamos detenidamente la figura, va a ser igual al área del semicírculo menos el área del triángulo ABC. Aplicando fórmula quiere decir que es pi por r elevado al cuadrado sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque es un semicírculo. Y a esa área le vamos a restar el área del triángulo, que se define base por la altura dividido por 2. Sustituimos los valores, pi 3.1416, el radio es la mitad del diámetro. Aquí tenemos que el diámetro vale 10, entonces el radio debe valer 5, lo elevamos al cuadrado, todo esto dividido por 2, menos la base del triángulo respecto a la altura CD es 10. Lo multiplicamos por la altura, que es 4.8, y lo dividimos entre 2. Entonces nos queda aquí 3.1416 multiplicando a 5 al cuadrado, que es 25. Entonces esto lo dividimos por 2, menos 10 por 4.8 es 48 entre 2. Entonces al multiplicar 3.1416 por 25 y dividirlo entre 2 resulta 39.27 menos 48 entre 2, 24, resultando que el área sombreada debe ser igual, 39.27 menos 24 es 15.27. Por tanto, el área sombreada es de 15.27 y podemos escribir también unidades cuadradas. Para pensar, calcula el área de cada región sombreada. AB es el diámetro de la circunferencia de centro O. OB es el diámetro de la circunferencia de centro C. CB es igual a 4 centímetros. En la sesión de hoy estudiamos la circunferencia y el círculo y algunos de sus elementos. Posteriormente estudiamos las fórmulas para calcular el área de algunas regiones circulares y finalizamos con área sombreada. Gracias por haberme permitido llegar a sus hogares. Nuestro siguiente encuentro será la próxima semana, donde continuaremos abordando la unidad 3, geometría euclidiana. Pero a continuación les invito a quedarse con el encuentro de lengua y literatura. Recuerden practicar. Recuerda que tienes a tu disposición el portal educativo del Ministerio de Educación, www.nicaraguaeduca.edu.ni/reforzamiento, en el que vas a encontrar videos, audios y material multimedia de apoyo a este curso de matemática y lengua y literatura. Además, podés resolver en línea exámenes de admisión de las universidades que se han aplicado en años anteriores.